Todavía no ha llegado nadie, pero hola a todos. Estamos en People and Partner, Summer Partner de People and Partner, la última charla del verano, pero eso no quiere decir que se acaba el verano en nuestra energía. Ya tenemos 2 espectadores LED, así que adelante. Gracias. Buenos días, ¿cómo están los que van llegando? Vamos a esperar, estamos justo en la hora muy puntual, así que vamos a esperar un poco más que se empiecen a sumar. Hola Luis. Hola Musi, ¿cómo estás? ¿Y tú? Bien, gracias. Tomás, qué bueno. ¿Cómo están todos los que van llegando? Estoy mirando la lista aquí a un costado, rápidamente van sumándose muy puntualmente muchas personas. Aquí estoy. Hola a todos, hola Les, hola Musi. Estoy sin aparato, pero solamente voy a emitir un mensaje para ayudar a Les. Esto va a ser una conversación, por lo tanto, aquellas personas que quieran aparecer en pantalla, aunque sé que algunos quizás se están levantando o todavía no están listos presencialmente para el escenario, pero pueden levantar la mano digital o escribirnos un mensaje interno en el chat, pero pueden participar todos, podemos vernos las caras o también pueden participar por audio. Así que bienvenidos a la última charla de este Summer Partner proactivo de People and Partner. Será la última charla del verano, quizás con nuestro líder más importante, que nuestro capitán de la nave, pero no es la última charla del año, sino que es la primera de muchas de un año totalmente interesante y atractivo de nuevos desafíos para todos. Así que bienvenidos a todos. Recordarles que pueden dejar sus preguntas y respuestas en el módulo de preguntas y respuestas, pueden votar, pueden levantar la mano digitalmente y pueden también aparecer en pantalla para acompañar a Les y a Musi en esta conversación. Gracias, Tomás. Voy a esperar 3 minutos en realidad, porque la llegada está siendo súper rápida. Ya tenemos cerca de 15 o 16 personas. Así que muchas gracias a todos por su puntualidad y por su interés. Y siguen llegando, así que yo creo que a las 11:05 ya podemos empezar a conversar. Ahí está Andrea. Hola Andrea. Ya saben, los que quieran estar en cámara, tanto mejor. Mientras más personas a la vista, se genera una conversación todavía más interesante, dado que esto va a ser una conversación, no una exposición. Así es que todos aquellos que quieran estar a la vista y con sus micrófonos abiertos nos lo hacen saber, no hay ningún problema. También contarles que esta conversación está siendo grabada para que después repasemos algunas cosas o para que yo mismo la vea y vea qué dije, por ejemplo. Entre otras cosas. Ok. Ahí está Tomás diciendo que quien quiere aparecer o estar, simplemente avisa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, Oye, 14, 15 pregunta, personas. ¿me ven la cara en sombra o me la ven nítidamente? Un intermedio. Un intermedio. Está un poquito oscuro. Está un poquito oscuro. Ahí, Ahí está mejor. ya, Ahí, es que no sé qué está pasando con la luz. Bueno, pero me Ahí está quedan... mejor. Ahí te ves bien. Hola, Eduardo, que te está llamando por teléfono. Hola, Andrea, que te veo. Y hola a todos los que están. Hola. 10, Hello. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Va subiendo, van 24 ya. Sí. Alexandra, Ana, Claudia, Andrés, Cristian, Doribel, Francisca, Ivonne, Javier, Liliana, Luz, Magdalena, Manuel, Marcelo, Mauricio, Patricia. Ya de esta reunión vamos a salir todos súper amables. ¿O no? Lo primero que vamos a hacer es desmitificar la amabilidad, la vamos a estrujar conceptualmente y la vamos a
a poder ver algunos aspectos muy prácticos de la amabilidad también, no solo lo filosófico, porque eso es lo que tiene este concepto, ¿no? Oye, para mí con que generen la conciencia de quedo feliz para el día. Son los espacios de conciencia los que se nos escapan siempre, dado que el día Sí. es tan frenético. Bueno, son las 11:05 y tenemos 27 personas ya. Súper buena asistencia, muchas gracias a todos. Alguien dice ahí, desde Villarrica, novena región, qué rico. Ya tenemos 27. ¿Cuáles son los? Me encanta, Luis Eduardo, saber el mapa donde estamos, porque hoy día eso es lo bonito de los remotos. Tenemos al Alejandro de Villarrica, bueno, yo me mantengo acá en Los Vilos, en mi lugar de vida, pero probablemente en estos 27, aunque ya en marzo, capaz que tenemos alguna persona afuera. No en Así es. Estoy seguro que hay más de una persona afuera. Que nos comente en qué geografía de Chile, y a veces en algunos, bueno, esto es interno para nosotros, pero a veces también tenemos algunos ejecutivos que están haciendo sus programas desde fuera de Chile. Sí, pues, exactamente. Tenemos gente a veces muy colaborativa que quiere estar en reuniones con nosotros a las 9 de la mañana, pero se acuerda que están en México y que tendría que estar a las 6 de la mañana peinadito para atrás. Y ahí hay que ir, hay que ir como gestionando los usos horarios. Otro aprendizaje de la humanidad digital, realmente. ¿Cómo? Hay una encuesta que está corriendo. ¿Dónde se contesta esa encuesta? Yo entré tarde. Ahí está. Ya. Pero yo no la puedo contestar. Estoy viendo solamente... Tomás, ¿dónde puedo contestar la encuesta? No me escucha, parece. Ya. Ya. Oye, son las 11:07. Somos 27 personas las que estamos aquí, reunidas esta mañana. Agradezco infinitamente la disponibilidad, la puntualidad de estar compartiendo este tema, que bien en lo personal es un tema que me apasiona bastante. Es un tema que vengo indagando y conversando hace mucho tiempo. Yo, para los que no saben, llegué a People and Partners en noviembre del año pasado, llevo pocos meses, y encontré aquí un espacio también como para reflexionar acerca de esto, acerca, en este caso, de la amabilidad. Y la charla, conversación, ¿cierto?, que hemos iniciado, se refiere, y lo hemos conceptualizado como la amabilidad como práctica de gestión y conversación, que ya da una pista, ¿cierto?, de cómo la amabilidad puede abrir muchas puertas, muchos corazones, muchas conversaciones muy valiosas, versus otras formas de acercarse a las personas y a la realidad. Y vamos a ir entrando en esa materia, en este interesante y lindo grupo de 30 personas. A mí me gustaría, antes que nada, hacer un par de reflexiones, digo. El primero es valorar, una vez más, contar con un espacio de reflexión dentro de la locura de todos los días que estamos trabajando, o haciendo cualquier cosa que nos lleva a un ritmo en que no nos podemos dar cuenta que necesitamos espacios como estos para seguir viviendo y asimilando la realidad que nos toca vivir. Así es que este espacio de reflexión, que a veces, y sobre todo en este tema de la amabilidad, uno podría pensarlo más de fin de semana o de un sunset a las 7 de la tarde reflexionando acerca de la amabilidad, hemos querido ponerlo en plena jornada, porque la verdad es que dice relación con el acercamiento de este concepto, de esta práctica, al mundo cotidiano, a lo que nos toca vivir todos los días. Estamos en un momento, o un continuo, muy sensible hoy en día en particular. Y no hoy en día en particular, sino que a partir de algún tiempo ya, estamos viviendo una experiencia a nivel más bien planetario y humanitario, que partió con una cosa que no se ve a la vista de nadie, que es el coronavirus, que existía mucho antes, por cierto, pero que nos puso un poco de rodillas frente a nuestra propia debilidad, vulnerabilidad, y sobre todo a nuestro miedo. Hemos vivido mucho en los últimos 2 años, a raíz o a partir o basados en el miedo
de que no nos vaya a pasar algo, de que no le vaya a pasar algo a un ser querido. Y probablemente todos tenemos ya a estas alturas, después de 2 años, experiencias propias o cercanas de algún sufrimiento asociado a la pandemia que hace que este miedo, ¿cierto?, sea todavía más intenso. Yo hablaba por otras razones hace 1 año y medio atrás con un médico otorrino y me decía que solamente por el estrés generado por el miedo al COVID habían aumentado 3 veces las consultas por tinnitus, que es un zumbido que se genera en los oídos que nadie más percibe sino que la propia persona. Por 3, o sea, había aumentado 3 veces, lo que nos deja en un espacio de vulnerabilidad o de, digamos, de miedo a partir de donde vivimos todas las cosas, porque no solo que uno le tenga miedo a una cosa en particular, sino que ese miedo te inunda y empieza a inundar, a estar presente en la toma de decisiones de otras cosas también. Y hoy día agregamos, como si fuera poco, ¿cierto?, esta guerra que estamos viviendo, que algunos dicen viene la Tercera Guerra Mundial, otros dicen estamos, aunque con menos armamentos y más guerra financiera, de sistemas, de información, etc. También volvemos a estar en un espacio de impacto, de miedo, ante el cual muchas veces nosotros mismos no sabemos qué hacer. Entonces, ¿por qué hago esta introducción? Porque, primero que nada, si yo hubiese sido invitado en este contexto a una conversación acerca de la amabilidad, me habría preguntado, ¿de qué vamos a hablar? O sea, es como que la amabilidad en la escala de Maslow está como cuando ya todo lo demás está superado, no existe ningún problema, está todo bien. ¿Cómo conectamos la amabilidad con nuestro mundo, con nuestro día a día, en este concierto, primero planetario, mundial, humanitario, de todas las cosas que nos han afectado, y en segundo lugar, el impacto que ha tenido eso en nuestras vidas, en lo práctico, reitero, en nuestros trabajos, en la forma de trabajar, en tener o no tener trabajo, en las transformaciones que hemos tenido que tener. Hemos estado sometidos a una exigencia en lo personal realmente muy, muy, muy fuerte. Entonces, lo primero que me gustaría saber, y aquí voy a abrir la palabra antes de seguir yo haciendo esta introducción, es ¿qué les provocó a ustedes esta invitación? ¿Qué les pasó a las 30 personas que están acá, 31 personas, cuando dijimos, oye, vamos a juntarnos a hablar acerca de la amabilidad? ¿Qué fue lo que les pasó que les llevó a estar acá hoy día? Eso es súper interesante en realidad para poder saber y compartir. 2 o 3 personas, no sé, las que quieran. Veo que hay 2 personas que ya levantaron la mano, que puedan contarnos cuál fue la convocatoria, porque esto tiene que tener una sintonía como una resonancia en lo individual. Y en lo individual a cada uno le puede haber llegado de forma distinta. Entonces me interesa mucho, antes de entrar en materia, entender esa parte. 2 participantes que tienen que solicitar, entiendo, para estar en la pantalla. Están levantando la mano 2 personas. ¿Ahí? Sí, ahí está. En el caso mío, así un agradecimiento y alegría increíble de que el tema se ponga en el fondo, porque algo por lo menos a mí me ha llamado la atención y me ha acercado bastante mucho durante muchos años y me encantó verlo así como en un espacio serio de conversación y darle el peso y la importancia que tiene. Así que alegría y agradecimiento. Eso me pasó. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Me parece que hay otra persona más, por lo menos decía acá abajo que había otra persona más pidiendo hablar. De todas maneras, estamos mirando aquí en el chat que a Magdalena despertó curiosidad. A Cristian habla de cómo crear un ambiente de trabajo con respeto y amabilidad entre otros. ¿Okay? Hay 2 personas, Tomás, si estás escuchando, que tienen la mano arriba, pero no las tengo a la vista. Si nos puedes ayudar a poder visualizarla, esas personas que pidan, por favor, se identifiquen para poder aparecer en imagen y en audio. Parece que no. Patricia Hernández está pidiendo poder responder en vivo. Liliana, me parece que hay tanta agresividad en el ambiente que creo que es necesario volver a lo básico, como la amabilidad. Por eso me interesó la invitación. Interesante lo que dice Liliana, porque lo asocia a algo básico.
interesante, porque podríamos decir que es básico, que es espontáneo, que es único, que es natural, y así todo, invadidos por nuestra vida que hemos elegido tener, ¿cierto? Porque aquí lo primero que vamos a aprender en esta conversación es que para ser amables o trabajar la amabilidad no podemos sentirnos víctimas de las circunstancias. La amabilidad va a partir en parte importante por nuestra propia postura y actitud hacia el mundo y hacia quienes nos rodean. Bueno, de todas maneras, ahí hay alguien que es Marcelo, Sí. Marcelo Castillo, que está en pantalla, que a lo mejor nos quiere comentar algo. Patricia también, ahí está. Perfecto, súper. Marcelo. Hola, buenos días a todos, Hola. todas. Un gusto. La verdad que es maravilloso tener una instancia de este tipo, como lo señalaban recién, porque hoy día yo creo que a muchos nos pasa que como los KPI mandan, ¿ah? Los KPI en la gestión diaria, desde dejar niños al colegio hasta la reportabilidad, el accountability, etcétera, nos consume. Y yo creo que cada vez que, y me pasa a mí, cada vez que tenemos esta oportunidad de poner en la mesa esto, y que lo tratamos de practicar a veces de forma incluso incipiente, creo que es una energía que cuando uno lo practica, genera un entorno maravilloso, incluso cuando el ambiente no es el más adecuado. Entonces, yo creo que todos tenemos experiencias de ese tipo, así que feliz, muchas gracias, porque creo que los pequeños cambios hacen una sumatoria interesante y que hace un mejor bienestar en nuestra vida, no solo profesional o laboral, sino que como ser humano, como ente, como parte de un sistema de un todo. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Marcelo. Patricia. Hola, buenos días a todos. Sí, la amabilidad a mí me atrajo, bueno, siempre interés en participar en todos los webinars de People and Partners, y en especial este de amabilidad, específicamente porque, como recién Luis Eduardo decía, en el contexto que estamos viviendo, que mencionaba la pandemia, bueno, esta crisis, esta guerra que hay en Ucrania, la violencia, y yo en particular, desde mi experiencia de vida, agregaría el estallido social, porque yo vivo acá en la comuna de Santiago, en el límite con Providencia, a cuadras de la zona cero. Entonces fue terrible. Ahí no hubo cero amabilidad, o sea, es todo lo contrario, lo opuesto, no amabilidad, acogida o empatía. Porque acá uno vio cosas fuertes, ¿no? Como quemar los buses en la esquina, que se puede haber quemado el edificio, ¿cómo se llama? Los saqueos a los supermercados, y la gente cómo saqueaba, veía, yo estoy en un piso 19, entonces se podía ver todo, digamos. La iglesia que uno acostumbraba a ir a misa también, que se saqueó un año y al año siguiente se quemó, se destruyó. Entonces, sí, la amabilidad es tal vez a nivel de virtud, uno podría decir, que hay que cultivar, y que uno más que, sí, también uno sintió miedo, claro, pero también decepción, mucha decepción de cómo es la gente, ¿no? Cuando se deja guiar, no sé, o no piensa, es como irracional completamente, entonces claro, eso produce miedo, sí. Y claro, entonces recuperar estos 2 años, como la confianza, la esperanza de que el amor es más fuerte, o sea, y claro, y eso sumado a la pandemia, a la situación actual tal vez a nivel mundial, pero sí, yo de mi experiencia de vida, desde el estallido social cuento, sí, que fue terriblemente fuerte, sí. Sí, gracias por la invitación. Gracias, es como Patricia. un refresco al alma. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Carlos. Hola, ¿qué tal? Carlos Pérez, que quería comentar también. Sí, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Mi interés de participar en esta conversación, en esta sesión, tiene que ver con dos elementos. Primero, saludarte a ti, Luis Eduardo, y felicitarte por tu nombramiento en People and Partners.
Fuimos Gracias. compañeros con Luis Eduardo en la escuela, así que un agrado volver a reencontrarnos. Y en segundo lugar, yo creo que la amabilidad tiene que ver con un estilo, con un atributo de las relaciones individuales que en mi visión personal, y no tiene más validez que esto, se ha ido perdiendo, se ha ido dejando de lado por diversas razones, diversas causas raíces, pero en el fondo raya para la suma, como dicen los contables, se va perdiendo, y eso tiene que ver con un estilo y una forma de ser, una forma de vincularnos con los otros, que es menos amable, y eso significa que es comunicacionalmente más confrontacional, con un estilo de menos respeto, y con un estilo que en el fondo hace que uno pase por las personas por encima de estas, sin darnos cuenta de los efectos que ellos tienen. Eso yo creo que en el mundo de las organizaciones, los que hacemos gestión de personas, es complejo, es delicado, porque un supervisor lo hace con su trabajador, un trabajador lo hace con su colega, un sindicato lo hace con su asamblea lo hace con su empleador, y eso genera una forma de relación que a la larga es difícil, es más complejo administrar las personas. Entonces yo creo que el desafío tal vez de esta conversación, además de darnos cuenta de esa realidad, es poder decir, bueno, pero ¿qué podemos hacer los que estamos en el mundo de las personas o en general para construir una sociedad más interesante, más entretenida? ¿Cómo podemos recuperar ese estilo que yo visualizo que se pierde? Gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Bueno, súper interesantes los comentarios que han hecho y los que han escrito, y nos ayuda a empezar a bajar de a poco a este tema, que no es fácil, porque como muchos otros temas, pues es un tema abstracto en primer lugar. Es de esas cosas que uno dice, ¿tú sabes lo que es hacer amabilidad? Sí. ¿Cómo lo definirías? Y nos vamos a encontrar con 50.000 definiciones distintas de acuerdo a la experiencia de cada uno, y por lo tanto es muy funcional a lo que cada uno está viviendo. Entonces voy a intentar abrir otra etapa en esta conversación para poder establecer la relación entre lo macro, ¿cierto? El mundo, las energías del universo para algunos, ¿cierto? Y mis acciones, y cómo esas acciones impactan en otros, en otras personas, en sistemas de personas, y a la vez cómo esas personas y sistemas de personas impactan en mí, en una sintonía parecida a la que yo estoy emitiendo, ¿cierto? Mi comportamiento en torno a la amabilidad. Voy a hacer un ejemplo súper concreto, casi burdo, y me lo van a perdonar, pero voy a volver al nivel más de abstracción. Pero ejercer la amabilidad es una decisión permanente, está basada en yo le llamo las microdecisiones, ¿cierto? Que son decisiones de un segundo que uno tiene que tomar de repente en la calle, frente a una persona desvalida, o para también aprender a recibir gestos de amabilidad. Porque uno habla como de ser amable, pero también somos reacios y no nos gusta tanto recibir gestos de amabilidad, porque se pueden malinterpretar como que acaso yo soy débil, que me tienen que estar ayudando, etcétera, etcétera. Entonces, tiene una complejidad al respecto. Como yo, este es un tema que les voy a confesar, vengo experimentando hace muchos años como mi pequeño aporte, mira lo que voy a decir, mi pequeño aporte a la paz mundial. O sea, estoy convencido de que cuando yo voy en la esquina en mi auto, y hay un paso de peatones, y me preocupo que haya un peatón, y freno para que pase, y al mismo tiempo miro por el espejo y hago parar al auto que viene detrás mío por si acaso no vio ese peatón, estoy convencido que esa micro decisión aporta a una sintonía de amabilidad y de paz mucho más grande y mucho más transversal. Lo digo como un ejemplo concreto para bajar a algo muy específico, lo que significa para mí ser amable en el día a día. Esto ya lo vamos a hablar, ¿cierto? Aplicado en las organizaciones, aplicado con los sindicatos, aplicado con comités ejecutivos, aplicado, en fin, en distintos ámbitos. Pero es un ejemplo de cómo acciones específicas, muy puntuales, contribuyen a un cambio en la sintonía y en el bienestar de las personas, que nos llevan a estar en una posición menos defensiva, de menos miedo, de más cobijo, que si no lo tuvieran. Eso es como un ejemplo que quiero dejar enterrado como con una estaca al suelo bien terrenal, y hay cientos de ejemplos de ese tipo. También me pasa que en la medida, curiosamente, cada uno tendrá sus interpretaciones, que más consciente soy de hacer estos actos, recibo más gestos amables. O sea, curiosamente, en la medida que yo dejo pasar al auto, en la medida que hago cosas que para otros serían insignificativas,
poco significativa, empiezo a recibir también de las personas en sintonía con eso, como que uno abre un pequeño radar, ¿cierto? Una parabólica, empiezo a recibir actos, señales o comportamientos de personas de forma muy amable también. Entonces, quiero dejarlo ahí como ejemplo bien concreto para no quedarnos solo en la abstracción y vamos a llegar de vuelta a esas cosas bien concretas. Pero hay un sistema que funciona. Hay un sistema que funciona. Y lo primero que tenemos que hacer es como desmistificar este concepto de amabilidad, porque tiene conceptos esotéricos, biológicos, conductuales y súper prácticos en realidad. Son de distintos niveles. No es solo la amabilidad el resultado de una meditación profunda en la mañana o en la tarde para yo estar en una actitud distinta frente a otros. Me obliga a estar consciente todo el tiempo, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy en una búsqueda, cuando estoy haciendo redes, cuando estoy con otros, me obliga sistemáticamente a hacerme la pregunta, que es muy rápida, okay, ¿qué puedo hacer por esa persona? ¿Cómo puedo ayudar? Y el fundamento de eso, ya que uno puede creer o no el fundamento, ¿cierto? Es que si tomamos por cierto el fundamento de que somos un organismo, los seres humanos, en su conjunto somos un organismo, que nos organizamos en pequeñas tribus, ¿cierto? Que las tribus hoy día tienen 7, 9, 22 millones de habitantes en algunas ciudades, ¿cierto? Que hace muy difícil la convivencia. Si tomamos por cierto que somos un organismo vivo en su conjunto, la humanidad, si tomamos por cierto, en segundo lugar, que estamos aprendiendo cosas a partir de la pandemia, lo que está pasando hoy día también en la guerra, ¿cierto? Llamémosla con todas sus letras. Hay algo que nos está indicando claramente, por ahí lo escuché de un charlista también, que solos no vamos a salir de esto. Cuando nosotros hablamos de la pandemia y hablamos de la vacunación, nosotros estamos orgullosos de tener la cuarta dosis, etcétera, perfecto. Pero si en África un porcentaje enorme de la población no tiene ni siquiera la primera dosis, o sea, quiere decir que de nuevo estamos basando nuestro bienestar, nuestra individualidad colectiva o personal, basado en el miedo para sentirnos seguros de que no nos pase algo. Pero ni en el tema del coronavirus como pandemia, ni frente a lo que está pasando en Rusia hoy día con Ucrania, hay una frase que a mí me ha resonado mucho este tiempo y es que solos, a nivel individual, no vamos a salir de esta. O sea, se hace como más evidente, se hace más exigente, se hace mucho más evidente, bien digo, que nosotros solos no lo podemos lograr, por mucho esfuerzo que pongamos. Cuando yo tomo por cierto eso y lo llevo a un nivel de una organización, por ejemplo, pongamos una organización de 3.500, 10.000, 55.000 personas, da lo mismo, donde hay un conjunto de personas ahí, solos, y por eso hay tanto curso y tanta cosa de trabajo en equipo y de liderazgo, etcétera, etcétera. Como que la conceptualización organizacional ha andado por todas partes intentando operacionalizar esto, desde el trabajo en equipo, desde el liderazgo genuino, ¿cierto? Desde el bienestar, desde la felicidad, desde los espacios distintos al propio trabajo, desde la conexión con otros temas distintos a lo que estoy trabajando. Por todas partes, la psicología en general, ¿cierto? La sociología y diversos estudios nos llevan a pensar y a tratar de pensar cómo solucionamos esto dentro de las organizaciones para que en definitiva nos sintamos mejor, seamos más productivos, lo pasemos mejor en la pega, ¿sí? De eso se trata, ¿no? Y como decía Marcelo, estamos tapados de KPI y estamos felices con eso, o sea, me salió el gráfico con la barra para arriba versus abajo el mes anterior, fantástico, y la felicidad por algún momento está puesta en eso, porque hay sistemas de incentivos que están puestos ahí y esos incentivos están puestos también en mi ecuación personal que me llevan a entender cuál es el efecto positivo que tiene para mí también, etcétera, etcétera. Sin hacer un juicio de que eso esté bien o mal, la amabilidad, en mi opinión, viene a establecer como una base, un fundamento, un tipo de relacionamiento entre las personas dentro de una organización y fuera de ellas, que permite establecer un tipo de relación distinta, que nos lleva a un mejor bienestar, que nos lleva a estar menos agotados porque recibimos energía también de otros y que nos lleva a manejar mejor situaciones difíciles. Entonces, cuando uno habla de la amabilidad, ¿cierto? Uno puede caer, y aquí
lo digo así, puede caer en la tentación como de conceptualizarlo simplemente desde lo abstracto y pensar que corresponde solamente a un ambiente como de meditación o asociado a alguna religión o a una predisposición, y en realidad es práctica. La amabilidad es práctica, ese es el primer mensaje que quiero traspasar. La amabilidad está llena de detalles, pero llena, absolutamente llena. Y está llena de detalles que te retribuyen también. Yo no quiero poner muchos ejemplos personales, pero como tengo que fundamentar por qué me gusta tanto el tema. Si yo en un día soy capaz, ahora que estamos saliendo un poquito más a la calle, de hacer gestos de amabilidad, de hacer pasar primero a una persona que salga antes del ascensor, de bajarme del ascensor cuando el peso, porque hay mucha gente, subió y todo se ven y nadie hace nada, como había un video por ahí que me acuerdo una vez que vi. Si yo soy capaz de hacer esas micro cosas en el día, esa práctica también yo la puedo llevar a las organizaciones. Incluso la puedo llevar, y miren lo práctico que me pongo, en la búsqueda de mis redes. La puedo llevar en una conversación telefónica, la puedo llevar en una forma y el cuidado que tengo en expresar algo en un WhatsApp. En la sintonía de la amabilidad es el antagónico, lo antagónico, quiero decir, del poder. Hay una correlación inversa entre el poder, mal entendido, donde yo obligo a alguien a hacer algo contra su propia voluntad para obtener un resultado que me favorece. Lo contrario a eso, aunque parezca raro, es la amabilidad. Porque la amabilidad es algo más allá de la calidez. Hay una definición muy linda que dice que la amabilidad es: soy digno de ser amado. O sea, yo hago algo sin esperar una retribución, pero que me sitúa en una posición donde yo soy digno de ser amado, donde soy afable, donde soy complaciente, donde soy afectuoso. Y es justamente lo contrario al poder malentendido, ¿cierto? No estoy hablando del poder de mover una piedra de aquí a acá, o el poder de inspirar a un equipo, o el poder de llevar a una organización de un punto X a un punto Z, pero sí el poder en las relaciones entre las personas es algo absolutamente distinto a la amabilidad. En lo personal, por más de 20 años fui gerente de personas de distintas empresas de distintos tamaños, retail, financiero, etc. Y como algunos de ustedes, a lo mejor Carlos ha tenido esa experiencia, también otros, cuando hay negociaciones colectivas se encienden todas las alarmas. Es como estar en pandemia a veces, para poner un ejemplo extremo, ¿cierto? El miedo de que pase algo, el miedo de que se paralicen las actividades, el miedo que me cierren la planta y no me dejen pasar, el miedo. Y de repente aparece uno en esos comités ejecutivos diciendo: oye, pero yo me voy a juntar a tomar un café con el presidente del sindicato. ¿Por qué? No se lo merece, prácticamente como que no se lo merece, como que estamos en una sintonía de ejercicio del poder, y en realidad eso, en mi opinión, no tiene ningún beneficio. El ejercicio del poder por el poder coercitivo para conseguir yo algo que estoy buscando, que quiero para mi beneficio, sin considerar al otro, sin ver al otro. Porque la amabilidad tiene una característica esencial a la base. Si yo no estoy sintonizado mirando mi entorno, no me voy a dar cuenta que la señora quiere bajar del ascensor antes. No me voy a dar cuenta que hay una persona a punto de pasar un paso de peatones. No me voy a dar cuenta, tengo que estar mirando. Y el estar mirando reconoce que el otro existe. Mira la declaración. O sea, yo salgo a la calle y voy a declarar que los otros existen. Por mal que me caigan, porque se me mete la moto entre medio, porque me pasan a llevar, porque vamos mirando el WhatsApp mientras caminamos por la vereda y vamos chocando unos con otros como unos monitos así animados. Entonces, cuando nosotros tomamos la decisión, ya esto quiero decir, de ser amables, es una decisión que hay que tomársela en serio. No es una decisión que uno pueda elegir así como livianamente, porque tiene una exigencia personal, tiene una exigencia a la base que me obliga a entender lo que es la amabilidad, que es algo que va más allá de la calidez, voy a repetir, que es la amabilidad que significa ser digno de ser amado y amar a otros, ser afable, ser complaciente, ser afectuoso. Y en la medida que yo estoy sintonizado con eso, me voy a ir naturalmente sintonizando con eso dentro de las organizaciones, naturalmente sintonizando con eso con la persona que me recibe en la recepción, naturalmente cuando yo estoy en una reunión Zoom, por ejemplo, y somos más cordiales en quién habla primero, quién habla después. Entonces, ese es el ejercicio activo de la amabilidad. No sé si me logro explicar. No es
voy a ser amable, puro amor. Ya, está bien, esa es la base. Y cada uno tendrá su fundamento trascendente, yo tengo el mío, está bien. Pero eso puesto en la práctica tiene que ver más, y perdonen la bola, pero tiene que ver más con el amor altruista, por hacer algo por otros sin esperar nada a cambio. Simplemente, primero, porque me satisface, me hace bien. Y en segundo lugar, porque después me voy dando cuenta que en realidad esa forma de hacer las cosas me empieza a llegar de vuelta. No lo hago por eso, pero me empieza a pasar. Yo tengo otra ola también, muy personal, que yo trato todos los días, cuando salgo de este escritorio, y tener contacto, me encargo de sacarle una sonrisa, sobre todo a la gente más humilde. Tengo cierta habilidad para echar la talla y se ríen conmigo, ya, da lo mismo. Pero la señora del aseo, el conductor de una micro, da lo mismo. Gente que es completamente invisible a los millones de personas que pasan alrededor. Y uno se acerca a esa señora y le dice, ¿y cómo va su día? No falta, siempre les digo, están haciendo aseo o algo, y digo, no falta, ¿cierto? Usted haciendo el aseo, no falta el que llegue a tirar el papel al tiro aquí. Dígame nomás, dígame, jajaja, ya. Genero algo que a mí me da mucha alegría. Poder compartir una condición que me permite poder compartir esa alegría de vivir que tengo yo con otro, también para mí es un gesto amable. Hay organizaciones internacionales de la amabilidad. Bueno, hoy día hay organizaciones internacionales para todo, ¿cierto? Pero también lo hay para la amabilidad. Desde el año 97 existe una Organización Mundial de la Amabilidad que promueve, da ejemplos, suma artículos, etcétera, etcétera. Súper interesante. Entonces, no sé si logro transmitir estos 2 o 3 o 4 niveles que corren en simultáneo. Desde la amabilidad más trascendente del ser humano, somos todos una humanidad que estamos conectados, etcétera, etcétera, a las cosas prácticas en las cuales yo puedo estar sintonizado con esa amabilidad. Siempre hemos admirado, y aquí voy a usar el ejemplo, la amabilidad de los orientales, por ejemplo, de un monje budista o de los japoneses, pero hay que tener cuidado. No hay gente ni débil, no hay gente que no sea determinada, no hay gente que no sea disciplinada, no hay gente que pueda decir las cosas por su nombre. Puede ser gente súper asertiva en decir algo, esto está mal y está mal, ¿cierto? El entrenamiento y la práctica budista es súper disciplinada. Entonces, no hay que perderse o hacerse trampa a uno mismo, decir, no, es que, este típico, no, es que yo nunca fui muy amable, entonces yo ya a esta altura, desde la clásica, no, a esta altura yo ya no voy a ser amable. Y uno sale al mundo, a las organizaciones, a los equipos con que uno trabaja, como reactivamente a mi condición de ser un ser reactivo, no un ser propositivo, reactivo. Depende de lo que me pasa, yo golpeo de vuelta, y me enojo por acá, y ando enojado por allá, y ando callado por aquí, porque ahí me defiendo, ahí me oculto, ahí entro en mi propio ser, donde siento un poco menos de miedo. Porque parte de nuestros miedos más básicos es no ser amados. Entonces, prefiero no abrirme a la amabilidad, porque si no recibo esa amabilidad o no recibo lo que espero, me va a doler. Por lo tanto, yo prefiero quedarme allá adentro. Entonces, cuando uno, me paso a las organizaciones, cuando uno en las organizaciones que están además hoy día en plena transformación, ya sabemos, ¿cierto? Nosotros nos toca ver muchas organizaciones que están en su propio conflicto, entendiendo el conflicto como tomando ciertas decisiones. Soy virtual, soy presencial, soy híbrido, invito a la gente 2 días a la semana, o dejo abierto para que vengan todos cuando quieran, pero no me alcanzan los estacionamientos ni los escritorios porque vendí las oficinas. Entonces, hoy día las oficinas están en eso. Y las empresas y las personas que trabajan en estas empresas también es lo mismo. Cuando le avisan de repente a alguien, ya, ahora sí, pasó, podemos volver toda la oficina. No, es que no quiero, yo estoy bien en mi escritorio, vivo en Maipú, me ahorro 3 horas al día en traslado, más 80.000 pesos en benzina, entonces no quiero. Las personas también están sometiéndose a sus propias contradicciones de la forma o el formato que quieren trabajar, basados en una falacia enorme que es como nosotros seguimos pensando en que la vida es como en escenarios. Escenario prepandemia, escenario pandemia aguda,
escenario post-pandemia, entonces ahora escenario de cómo voy a trabajar. Con la fantasía de que esa definición va a tener algún tiempo de permanencia. Y todo nos demuestra que no es así, que lo que tenemos que aprender es a navegar en la incertidumbre, a navegar en esa incertidumbre. Entonces, volviendo a la organización, cuando el estrés, el agotamiento, cuando muchos hemos visto la prevención y gestión de riesgos psicosociales, nos damos cuenta que la amabilidad en ese entorno, esto favorece el trabajo y la armonía, genera mayor colaboración también, definitivamente, desde un liderazgo más consciente, desde un liderazgo más genuino, desde un liderazgo que hace que esa persona, ese líder, se exponga también desde lo humano, diciendo de repente, no sé bien qué puedo hacer con esto, ¿qué opinan ustedes? Donde la jerarquía se acorta, porque cuando empieza a todos a gobernarnos una característica más transversal, y vuelvo a la pandemia, ¿cierto? No importa el cargo que tengo, no importa el tamaño de la empresa, no importa si soy el gerente general, director, el portero, quien sea, estamos todos viviendo cosas parecidas. Todos para cosas parecidas. Y desde ahí entonces surge una empatía distinta de la cual uno se puede ¿cierto?, encontrar. Entonces, así como uno tiene la mirada más universal, si ustedes quieren, planetaria, estoy como del universo a la célula del individuo. Universal, planetaria, ¿cierto? Planeta Tierra, humanitaria desde el punto de vista de todos nosotros, los seres humanos, que tenemos una experiencia basal bastante parecida a la llegada por lo menos a este mundo. Y cuando eso lo llevo como ejemplo a mi propio organismo, individuo, dentro del organismo, el organismo vive, nosotros vivimos gracias a la colaboración entre millones de células que se reproducen a una velocidad infinita. Nosotros, seres humanos, somos una célula dentro de la humanidad, para llamarlo así, ¿cierto? Para los que han visto en sus empresas, las que estuvieron, o las empresas que conocen, o lo que sea, cuando empezaron a hablar hace pocos años atrás de las células ágiles, cuando estábamos implementando, ¿cierto?, los modos de agilidad para la implementación de temas en sistemas, se hablaba de células. Es célula, la célula, que se usa incluso en algunos momentos de la historia como agrupaciones de extrema, o izquierda o derecha, para combatir ciertas ideologías políticas, que es la célula. Entonces, la célula que habita en mi organismo, las células que habitan en mi organismo son células colaborativas. Y por eso es tan importante cuidarnos para que ese sistema celular funcione bien. Porque si no, este organismo no puede funcionar. Muy simple, muy básico. Si nosotros pensamos en cada uno de nosotros, seres humanos, como una célula en red, con el mundo completo que sería el organismo, ¿cierto? Pasando por el grupo más pequeño de amigos, por el grupo más grande de las redes que tenemos, por el mundo más grande de país, planeta, etcétera, etcétera. Nosotros estamos llamados, y aquí conecto con la amabilidad, a colaborar entre nosotros células para mantener el organismo completo vivo. Entonces, si se dan cuenta, esto tiene una definición suprema, conceptual, abstracta, pero también tiene una correlación, un correlato con cosas muy, muy específicas dentro de lo que estamos hablando. Entonces, si uno hace imaginariamente una línea desde lo más abstracto, elevado, hasta lo más concreto y absoluto, aumenta la probabilidad de que podamos identificar todos los días, en la forma que sea que nos estemos relacionando con otros, ventanas de posibilidad para la amabilidad, ventanas de amabilidad, para dar y recibir. Porque el beneficio que tiene ese sistema de amabilidad en la práctica de la gestión y en la apertura a conversaciones importantes dentro de las organizaciones, hace la diferencia. Hace la diferencia. Entonces, situémonos bien, voy a inventar una imagen de un edificio de varios pisos de vidrio para que uno vea por fuera de la vereda al frente, ve los distintos niveles que tiene esta conceptualización, ¿cierto? Partiendo de la más abstracta, de la azotea, donde uno se sube arriba y ve toda la ciudad, hasta que baja al estacionamiento del -4 a tomar su auto. En cada uno de esos niveles hay explicaciones y ventanas de amabilidad que tienen impactos directos sobre lo que estoy haciendo. Y poder, por ejemplo,
Otro concepto bien primo hermano de la amabilidad es el aprendizaje de poder pedir, porque es otro tranca que tenemos, poder aceptar que quiero pedir ayuda, que quiero pedir una opinión, ¿cierto? Hay distintas formas, y eso afecta bastante bien desde el punto de vista de la cultura, ¿cierto? Hay distintas formas de ser amables, dependiendo de la cultura en que cada uno de nosotros viva, y lo aplico a depender de cada una de las empresas donde uno está, o los proyectos que tenga. Pero es muy distinta la amabilidad de un latino a la amabilidad de un noruego, donde llama la atención, por ejemplo, en países nórdicos que tienen índices altos de felicidad, ¿ok?, que sabemos que están compuestos por una serie de variables que incluye el Producto Interno Bruto, etc. No es solo la felicidad, el happiness, sino que además un conjunto de cosas. La amabilidad que tú ves en esos países es una amabilidad que parte de la base de que yo no tengo que ayudarte si tú no me pides ayuda, porque sería invadir tu privacidad, sería invadir tu individualidad. Yo hablaba en Noruega con un inmigrante africano que nos llevó en un auto hace algunos años atrás, y él vivía en un lugar, y me decía que en realidad era raro, pero que en Noruega particularmente, y después me di cuenta que también pasa en Dinamarca y otros países nórdicos, las personas, con tu vecino, a lo mejor, con suerte te saludas. Ya, te saludas simplemente, pero no tienes ningún tipo de relación de nada. Pero si tú necesitas ayuda y la solicitas, vas a tener a todo el vecindario en 30 segundos disponible para ayudarte. Es raro para nosotros, ¿cierto? Súper raro. Me tocó ver cómo un ejecutivo se puso a dirigir el tránsito en una calle pequeña porque había un camión grande descargando y habían autos que no podían pasar. Y estaban enfrancados en una esquina, no podía pasar uno ni el otro. Y un ejecutivo de libro, así, ¿cierto? Con chaqueta, su maletín de cuero precioso, caminando tipo revista de moda, y se detiene y empieza a dirigir el tránsito. Y hágase para atrás usted, a ver, usted un poco para acá, este carro lo corro para acá, y se hizo cargo durante 2 o 3 minutos de destrabar un problema que no era de él en realidad. Entonces, la amabilidad también tiene un correlato distinto dependiendo de la cultura que uno esté, ¿cierto? En nuestro caso, y no hay una mejor que la otra, lo que sí es igual es abrirse a la ventana de la amabilidad. O sea, imaginarse que uno tiene un archivo escondido muchas veces, enorme, que dice relación con la amabilidad y que busca esa sintonía como una contribución a mi propio bienestar, a mi propia forma de estar en paz, pero también como una forma más trascendente de ayudar y estar conectado con otros. Y a la vez, y más concretamente todavía, aplicado a cosas súper específicas. Porque la amabilidad tiene correlatos conductuales específicos. En las organizaciones, por ejemplo. Como ya les decía, abrir conversaciones es importante. Poner un sobrenombre divertido, que cada persona se ponga un sobrenombre divertido y llamarse por eso, ¿cierto? Ya sea porque era como le decían cuando chico, cuando chica, etc. Reconocer, ¿para qué decir? La tremenda relación que tiene la amabilidad con ser capaz de reconocer el trabajo bien hecho y de reconocer el esfuerzo que se hizo para llegar a ese trabajo bien hecho. Entonces, esto es como un cubo que tiene múltiples caras y vistas. Un cubo que tiene la vista más trascendental, un cubo que tiene la vista más terrenal, un cubo que tiene la vista hacia las organizaciones, hacia las personas, pero que tiene un factor común y que parte ineludiblemente por la decisión personal, sin echarle la culpa a nadie, de cuán amable voy a ser yo en mi día a día, en la calle, en el ascensor, en la organización, en una conversación de un equipo. Y vuelvo a insistir, que no se confunda con falta de asertividad, que no se confunda con firmeza, con falta de firmeza. Son cosas completamente distintas. Completamente distintas. Otra de las razones que me llevó, y la coincidencia es así, esto es una cosa más personal, pero se las comento, dado que estamos abriendo el corazón. Una de las cosas que me llevó yo no sabía, porque esta charla y este nombre fue fijado en diciembre.
por allá con Tomás la fijamos el tema por lo menos y había que fijar la fecha. Bueno, hace 2 días más va a ser un mes que mi papá murió, un hombre de 92 años, sano, vigente, etcétera. Fue todo muy rápido, bastante fuerte, pero cuando a mí me dicen, dime, háblame de una persona amable, yo me imagino inmediatamente una mujer. De esa gente que andaba buscando con su cabeza saludar, o dejar pasar, o hablar con la niña del supermercado que le daba, digamos, el vuelto. Me tocó en varias ocasiones ver en primera persona el impacto de su amabilidad. Hace muchos años atrás andábamos de viaje, de vacaciones, y tomamos un tour en la ciudad donde andábamos, y la niña que recibía los tickets ahí en la entrada del bus, en el Trenbús, mi papá conversó con ella 2 o 3 palabras, para allá, para acá, quedó completamente alucinada con este caballero, al punto que me pidió que le sacara fotos, que quería sacarse fotos con él, una cosa extrañísima, pero la inspiró y la tocó a tal punto su sentido súper simple de amabilidad, que era su condición permanente, que terminó sacándose fotos con esta niña. Me pasó, y este es el segundo ejemplo, no me algo más, acompañó a buscar un auto una vez que se había comprado, tenía que llevarlo, lo que sea, y la niña que le vendía el auto, cuando me entregó el auto, me pidió sacarse fotos con él, porque lo había conocido en el proceso de venta, habían hablado por teléfono, que los documentos, que el valevita, no tengo idea. El impacto que me tocó ver a mí en la acción de una persona amable en la práctica fue enorme, siempre. Yo, de más adulto, me di cuenta, ya lo puedo operacionalizar un poco y ordenar, soy psicólogo de profesión, pero me di cuenta que estuve toda mi vida expuesto positivamente a un modelo que me mostraba esto de lo que estamos hablando, desde la práctica. Entonces, desde la humildad, desde abrir el corazón, desde abrir una ventana, desde reconocer que tengo a un otro, hay otra persona ahí al lado, al frente mío, ser humano, carne y hueso, que existe, que respira, que tiene algo que decir, y uno tomando la iniciativa en una relación más amable con esa persona, el impacto es realmente incalculable. En lo personal, en lo organizacional, en los equipos, en cosas súper prácticas, súper prácticas. Entonces, lo que trato y resumiendo, ¿cierto? Lo que trato de compartir en esta primera parte, voy a también hacer algunas preguntas a ustedes, pero es que el poder que al principio dije, que es incompatible con la amabilidad, el poder mal entendido, coercitivo, de apretar a algo o a alguien para que ocurran las cosas tal como yo quiero. Ese poder, ese mismo concepto de poder, pero el otro lado de la moneda del poder, el bien entendido, el que me abre posibilidades, el que abre conversaciones, el que puede cambiar un contexto, un tono de un equipo, o la experiencia de un equipo de pasarlo mejor trabajando, el poder de mi amabilidad impacta positivamente en otros. En primer lugar. En el mundo, en segundo lugar, y curiosamente impacta en mí de vuelta, sin ninguna duda. Entonces, en mí está la decisión y el poder decir, ok, voy a empezar a experimentarlo más conscientemente. Esto no es de un día para otro, así que ya mañana todos somos amables y cambio el mundo. No, no es así. Pero sí hay espacios de microdecisiones donde yo puedo abrirme a vivir en esa sintonía los ambientes personales, laborales, familiares, sin buscar una retribución individual inmediata, sino que con el solo sentido de ser una contribución a otros, a otro, a la humanidad, a quien sea. Y como yo soy parte de eso, voy a estar dentro de ese circuito. Entonces, quiero, como se pueden dar cuenta, podría hablar 5 horas de esto, pero me gustaría abrir el espacio a preguntas y reflexiones también, me encantaría. Así que, por favor, todos los que quieran, Andrea, ahí está Andrea, levantó la mano Andrea, por favor. Bueno, Luis Eduardo, muchas gracias por la reflexión. Hay muchas
cosas que uno puede sacar de esto. Pero te quería complementar con algo que mientras hablaba pensaba que puede ayudarnos a todos en el fondo a ser en este mundo más amable, a contribuir en el fondo a que esto empiece a girar y a crear entornos más amables. En que, como decías tú, amable es digno de ser amado, ¿ya? Entonces eso involucra que un alguien a uno lo quiera amar, en el fondo, que alguien te quiera entregar amor. Y hay una cosa súper bonita, en el fondo, súper primitiva de los seres humanos, que es este tema de la empatía, en el fondo, y del espejo, de un poco si uno sonríe, te sonríen. Entonces, en el fondo, no es tan loco lo que tú dices, es bastante lógico, bastante instintivo de que te devuelvan ese amor que tú entregas. Y yo siento que lo más básico como para poder, en el fondo, uno ponerlo en práctica, es finalmente entender que el amor es un verbo. En el fondo el amor no es un sentimiento, para mí no es esotérico, para mí no es como una cosa en la nube, es un verbo y se practica. Yo amo, tú amas, nosotros amamos. En el fondo es una cosa que uno puede amar. Y cómo se ama y cómo se manifiesta en el fondo el amor es con la preocupación genuina por el otro, es con hacer acciones concretas para que el otro sea más feliz, para que el otro sea más pleno. Entonces pasa un poco que uno tiene que preocuparse del que está al frente y entender su problemática. A mí en algún minuto tuve una experiencia con un proyecto en un texto para Chile, años atrás, y me acuerdo que me llamó mucho la atención y me marcó mucho cuando en la primera charla que te capacitaban en el fondo para poder entender cómo íbamos a hacer este proyecto, ellos te explicaban su visión. Y nosotros era un grupo de personas que queríamos mejorar un tema educacional en un pueblo X, y resulta que nosotros empezamos a hacer con nuestra planificación lo que queríamos hacer para mejorarlo. Y lo primero que nos dice la niña dice, pero espérense, ¿le preguntaron lo que necesitan? Y nosotros, no, imagínate, están súper desconectados, ellos no saben de este tema, nosotros vamos a unos educadores que no sé qué, que la cuestión. Y me dice, no, pues la cuestión parte al revés. ¿Qué necesitan ellos? Porque a lo mejor ustedes van a llevar esto a este nivel y ellos necesitan algo súper básico, que es un espacio para... Te pegaste, Andrea. Sí. Se quedó pegada, Andrea. Ya, yo creo que vamos a recuperarla. Sí. Avancemos. Patricia quería decir algo. Patricia. ¿Se escucha? Sí. Sí, pensando acerca de la amabilidad, lo que Luis Eduardo decía, completamente de acuerdo, y me ha hecho mucho reflexionar, haciendo memoria en las empresas que he colaborado, y a veces tengo la impresión de que la amabilidad es como algo más bien instrumental. Por ejemplo, en algo bien concreto, en los mensajes, los correos electrónicos, cuando una persona es desvinculada, cambia cuando es desvinculada, cuando es despedida o cuando renuncia la persona. Entonces, cuando la persona es despedida, el mensaje, por poner un ejemplo, John Doe dejó de pertenecer a la empresa. Y cuando uno lee ese mensaje, hizo algo malo, algo terrible, y uno conoce a la persona colabora muy bien, comprometía esto. Entonces viene una serie de especulaciones. Y queda como un castigo, como algo peyorativo, algo malo. Ahora, y cuando la persona renuncia, el mensaje, John Doe, éxito en su nuevo desafío, en sus compromisos, le agradecemos su valiosa contribución en la empresa, etcétera, etcétera. Lo hizo bien y renunció y se va a una mejor posición. Y en la práctica, claro, uno conoce a las personas y dice, no, si hasta por ahí nomás esa persona, qué suerte que, ¿cómo lo hará? Pero, entonces viene como todas esas comunicaciones informales, ¿no es cierto?, de todos los niveles organizacionales. Entonces yo me quedo con esa impresión, pues, de que te equivocas, pero claro, y claro, uno dice, la empresa es amable, que celebra cumpleaños, que aquí, que allá. Entonces a veces, claro, puede ser que sea amable, pero no es considerado. El valor de que también la consideración ya va a veces un poco más allá de respetar a la persona como individuo, independientemente que en el contexto tenga que renunciar o ser desvinculado por distintos motivos. Entonces, esa es como mi reflexión. Sí, gracias, Luis, Eduardo, porque uno empieza como a procesar información y a pensar. Sí. No, súper importante lo que tú dices, porque también
cuando uno empieza a ver la amabilidad y su potencial beneficio, o lo bonito que es y lo bueno, de repente tiende a exigirle más en corto plazo de lo que puede dar la amabilidad. No sé si me explico. O sea, la invitación, la descripción que tú haces la he visto, y en realidad deja de pertenecer, ya se lo echaron, algo pasó, qué sé yo. Entonces, claro, hay algunos sinónimos o primos hermanos conceptuales como la consideración, el cuidado, la delicadeza, ¿cierto? Que tienen que acompañar a esta amabilidad. Ahora, como ese checklist a veces es un poquito exigente, a veces no, la amabilidad no se cumple en un 100%. La invitación es como a quedarse con el vaso bastante lleno de cualquier gesto de amabilidad que uno vea, reforzarlo, exacerbarlo, compartirlo, aunque uno sepa que hay mejoramientos que hacer en la misma línea. Pero no, como somos, si nos declaramos activos en la búsqueda y entrega de amabilidad, entonces también tenemos que ser activos administradores de los elementos que la componen, y cada vez que veamos algo potente, bueno, en amabilidad, eso hay que, los fuegos artificiales y regarlo y difundirlo por todas partes, y aquellas cosas que consideramos que deben ser mejoradas, efectivamente hacer las sugerencias y poder mejorar. Así que sí, muchas gracias por tu ejemplo. También del comentario anterior que estábamos haciendo, que se perdió la imagen y después la señal, una vez escuché una cosa súper interesante. Cuando a uno le preguntan cuál es el antónimo del amor, ¿cierto? En general, la gran mayoría de las personas respondemos espontáneamente el odio. Una vez escuché a una persona hace tantos años que no me atrevo ni a decirlo, pero de 40, no sé, 35 años atrás, que dijo que lo contrario del amor no era el odio, sino que lo contrario del amor era el miedo. Y por lo tanto, ahí hay una pista de dónde tengo que mirar y mirarme antes de abrir esta ventana de la amabilidad, o en paralelo de abrir esa ventana a la amabilidad, ¿cierto? Ahí, ¿cuánto me estoy cuidando? ¿Cuánto me estoy permitiendo exponerme? Porque es bien fácil pedirle a otros que se expongan y sean amables, pero cuando yo me tengo que exponer y cuando yo quiero hacer algo en la línea y me da miedo, ¿cierto? Por ahí, como decíamos antes, todos quieren ser amados, y parte de eso es reconocer cuál es la realidad de cada uno y sus propias necesidades, y hay que estar en esa sintonía. Entonces, cuando uno se plasma este concepto de que lo que está al otro lado del amor no es el odio, sino que es el miedo, uno es más fácil, porque uno nunca se va a reconocer una persona que odia, pero efectivamente uno muchas veces actúa, y principalmente actúa a partir del miedo, como decíamos al principio, al miedo a lo real, a lo irreal, a lo conceptual, a lo que sea. Entonces también ahí hay una pista interesante. Janet tiene la mano arriba también. Ahí está en silencio, Janet, y aprovecho de Andrea. Te perdimos, Andrea, y seguimos adelante, así Ya, que... ahí. Sí. Le damos el paso para que termine Andrea y ahí voy yo. Ya, si podemos, sí. Andrea, estabas tú conversando y te caíste. Sí, se cortó la luz por acá, no sé qué pasó, pero Ah, ya me conecté de forma alternativa, no sé. ya. Nada, la verdad es que como que perdí un poquito el hilo, pero básicamente era eso, era como practicar el verbo del amor y siempre enfocado en el otro. Entender que amor es desearle la felicidad y lo mejor al otro. Y finalmente todo esto llega de vuelta. Y crear entornos amables parte de ahí, de una actitud súper consciente y práctica. No es desear que las cosas sean, sino en el fondo poner el foco y comenzar a actuar en consecuencia. Así es. Muchas gracias, no los quiero alargar más porque sé que me corté hace rato entre que corría por un lado y otro, pero Ya, no te muchas preocupes. gracias. Muchas gracias. Gracias. Ya, oye, ya yo tengo como 4 o 5 puntitos que los quiero hacer bien breves, pero quiero reforzar un poco lo que tú decías del tema de llevar esto a lo más concreto, ¿ya? Yo como que le llamaría, nosotros muchas veces nos perdemos en los grandes temas que ocurren afuera, que sentimos que somos muy chicos para impactar. Tú decías, Luis Eduardo, yo creo que deberíamos siempre pensar en la acción celular. O sea, nosotros siempre tenemos un espacio, aunque sea ínfimo, por eso le pongo celular, donde podemos actuar. Y al actuar ahí estamos generando vibraciones, estamos generando cambios. Entonces, eso que tú decías lo quiero reforzar mucho. Es practicar concretamente, cotidianamente, en pequeños detalles, la amabilidad.
en el saludo, en la forma, en eso genera impacto. O sea, quiero reforzar mucho esa idea que pusiste, Luis Eduardo. También mencionaste, y no puedo dejarlo de mencionar porque siempre los tengo presentes, lo invisible. Lo invisible, esta gente que no se ve ni en los aeropuertos, ni en los pasillos, ni nada, que está en la limpieza, que nadie saluda y todo, es gente maravillosa. Y cuando uno los ve, cuando uno les dirige la palabra, por último decirle, oiga, gracias por lo que usted está haciendo, o buenos días, se prende una luz en ellos y en nosotros mismos. Yo creo que ya con decirle buenos días o gracias por lo que está haciendo, ya es algo tremendo para ellos, pero sobre todo para nosotros. Yo creo que cuando uno ve esa cara como entre de sorpresa o algo que alguien los vio, es una energía muy potente. También te referiste, Luis Eduardo, al tema de Japón. Yo tuve la fortuna de estar mucho tiempo en Japón, casi un mes recorriéndolo, y fue un ejercicio personal, ¿ya? Ellos de verdad practican la amabilidad, o sea, es algo que todos, a todo nivel, en todas partes donde tú vayas, ¿ya? Hay una actitud amable. Ahora, si entran en una guerra pueden ser salvajes, da lo mismo. Y como que te resetean, porque uno con una velocidad o con una forma de ser occidental, orientado a la rapidez, uno anda viajando también pretendiendo ser eficiente, porque quiere aprovechar bien el tiempo, y siempre te encuentras con esta buena pared, de al otro lado, una actitud amable, tranquila, acogedora. Uno va a un hotel y tiene un problema y baja, ya va a tener que pelear abajo, y le va a decir que no funciona el agua, y van a decir que no sé qué sé yo. Uno de la pieza al ascensor para abajo va preparándola, y llegas para abajo y le dices, oiga, ¿sabe qué? Mira, le quiero decir que tengo... Y te encuentras con algo distinto. Una actitud amable, preocupada, tranquila, pacífica, que es impresionante. Yo no sé si ustedes se recuerdan el tsunami de Japón. A mí me impresionaba ver esas imágenes, como la gente, después de la devastación del tsunami, estaba tranquila y estaba ayudando al otro siempre, y amablemente ayudándose entre ellos. Nadie andaba saqueando, nadie se quejaba, nadie se victimizaba, todos trataban de colaborar. Entonces, cuando uno va a esos países, uno es reseteado. A mí me pasaba muchas veces que entraba a un lugar, a una tienda, uno anda como con la pizza, a veces como que pocas veces saluda, no tengo idea, y la actitud de ellos a ti te hacía cambiar. Yo creo que si uno está 3 meses en un país así, aprendes a ser mucho más amable. Te modifica el entorno, porque también uno se va desamabilizando producto de la desamabilidad de afuera. Es sistémica la cuestión. Entonces, no podía dejar de mencionar eso. Quiero como reforzar un comentario de Wilson en el chat de amabilidad versus liderazgo, que a veces el liderazgo alto siente que las personas que son más amables en su liderazgo o en su forma de ser, eventualmente podrían ser evaluados como que no tienen un liderazgo fuerte, como que no dirigen, como que no ponen la fuerza, el enfoque directivo, y lo conozco directamente. Yo he tenido que coachear ejecutivos donde el pedido de la alta gerencia es que tienen que dejar de ser amables, ¿ya? O sea, tienen que ser más duros, tienen que golpear la mesa. Entonces, eso es interesante, el comentario de Wilson, ¿ya? En las empresas se castiga muchas veces la amabilidad en los líderes. Se lee al revés, se lee que son blandos, que no dirigen, tarara. Y finalmente, pregunta para ti, Luis Eduardo, no sé si pregunta, pero la correlación entre la frustración y la amabilidad, creo que ahí hay una cosa que también tenemos que aprender, porque todos nos frustramos muchas veces, y la frustración al tiro nos tira la emoción de la rabia, de la ira, de la frustración, ¿ya? Y ahí yo creo que es súper difícil darle espacio a la amabilidad. O sea, cómo mantener la amabilidad estando frustrados, yo creo que es un buen estándar de ejercitar. Esos serían mis comentarios. Gracias. Sí, parto respondiendo lo último. Efectivamente, la frustración lleva acompañada una serie de emociones y sentimientos bien incompatibles por momentos con la amabilidad. Y en mi opinión muy personal, en la medida que esa frustración yo, así como otras cosas de la vida, la asuma como algo mío y no de culpa de otros,
va a ayudarme mucho. Porque la frustración, basada muchas veces en la impotencia, de que no sean las cosas como yo quiero, o el mundo que yo quiero, cuando yo paso de la posición de, voy a exagerarlo, de víctima, de que por qué las cosas son así, por qué me pasan así, qué mala suerte tengo, en otra vida quiero ser no sé qué, etc. Cuando pongo la frustración afuera, es incompatible con la amabilidad. Cuando yo la frustración la pongo adentro, entendiendo que soy yo y no otro, que procesó esa realidad, que la interpretó de una manera, y el output mío, de acuerdo a mi propia historia de vida, es una pataleta o una frustración, ahí yo me encuentro más íntimamente conmigo para poder también abrir un espacio hacia la amabilidad. Es el único rincón que yo veo desde donde la frustración podría avanzar o minimizarse para ser más compatible con la amabilidad. Y eso es válido para muchas cosas en realidad, no solo para la frustración, sino que en la medida que todos nosotros vayamos asumiendo la responsabilidad y consecuencia de nuestra forma de ser, sentir y actuar, uno tarde o temprano empieza a ser un poquito más amable con uno mismo, que es la base de la amabilidad con otros. Si yo me castigo todo el día y me estoy pegando latigazos por lo mal que lo hice, qué sé yo, ser amable conmigo mismo es lo primero. Eso es lo primero que tengo que hacer. Y también me ayuda, Janet, a redondear algunas cosas, lo que dices tú, de acuerdo a lo de Japón, que tú dices una actitud amable. Yo no soy experto en la cultura japonesa, pero esa actitud amable es el resultado del reconocimiento, mejor dicho, es el resultado del convencimiento del respeto por el otro. Y para yo respetar al otro, para que no sea abstracto, yo tengo que primero verlo, tengo que conocerlo, tengo que sentirlo, tengo que mirarlo más profundamente. Recién después de que yo tuve contacto con ese otro y lo conocí, etcétera, etcétera, puedo respetarlo, sino que respeto antes. Entonces, yo lo que veo es que efectivamente la actitud amable tiene una correlación absolutamente directa con el respeto al otro, pero no el respeto abstracto, sino que el respeto concreto, y para lo cual es necesario conocer a esa otra persona. Y el otro comentario interesante que no hice, que tenía pensado hacer, es que hay una diferencia fundamental entre la experiencia de la amabilidad en grandes ciudades versus ciudades más chicas o pueblos. O sea, el elegir vivir en ciudades, ya sea por elección o por defecto, porque no tengo otra parte donde vivir o porque nunca me atreví a hacer otra vida, da lo mismo, la exigencia, no es que no se pueda, pero la exigencia sobre la amabilidad es mucho más grande en agrupaciones humanas, tribus gigantescas como son las ciudades, donde ya no cabemos, o sea, donde ya no caben los autos, no caben las personas, ¿no? Ese agobio que tú sientes todo el día, y si estás en tu pieza, el ruido de los autos, de las motos, de las micros, eso es más difícil ejercer la amabilidad que en un ambiente que tenga menos de esas cosas. Lo digo así, bien básicamente, para no hacer un juicio de que una cosa es mejor que la otra. Son cosas realmente distintas, digamos. Y cada vez que uno, bueno, yo ando llegando del sur ahora, cada vez que uno sale un poquito de la ciudad se da cuenta de decir, ok, o sea, ¿me entiendes? Yo he escuchado personas de que viven en el sur hace muchos años o que viven allá, que ven a la gente que llega de Santiago. Y ellos se preguntan, no sé para qué se vinieron para acá. Andan apurados, andan mal genio, quieren hacer un atajo aquí, un camino que el camino largo son 30 minutos y un atajo por acá son 20, entonces ¿por qué no hacemos el atajo? Entonces la pregunta legítima del que vive esa vida todo el año es, ¿para qué se vino para acá? Realmente. Entonces, esa es una vuelta que uno también tiene que darle para exigir un poquito más y exigirse a uno mismo para poder vivir la amabilidad en cualquier contexto. No necesariamente tener que ir al campo para vivirlo, ¿cierto? Porque el campo además tiene cosas bien poco amables en sí misma, con los animales, en fin, esa es otra cosa, pero efectivamente es así. Entonces, también el imaginarse como una imagen, que uno puede sentarse en el paseo humano, con el paseo huérfano en una banca, a meditar y a tener una condición de paz en esa locura, esa imagen, que prácticamente pocos la hacen o la logran, es la que nos ayuda a, independiente del entorno donde estemos, conectarnos con esa amabilidad y ser amables ahí donde nos toca, ¿cierto? Porque, como decíamos en ejemplos bien concretos,
Siempre hay personas que necesitan una mano amable, un mensaje amable, y listo, o incluso con un poco de humor. A mí me pasó hace algunos años, me acordé ahora, entonces no me he acordado, estaba en un estacionamiento por salir a la calle Isabel la Católica con Américo Vespucio, tráfico gigantesco, antes de la pandemia era esto, y yo, era las 7 de la tarde, si alguien no me daba el paso, yo no voy a poder salir nunca. Yo estaba en mi auto ahí, qué sé yo. Entonces justo una persona se detuvo, según yo, un poco, entonces yo dije, qué bueno, me está dejando, y empecé a avanzar y se puso al medio, y no me dejaba pasar. Y bajó el vidrio y me miraba bien feo así. Entonces yo bajé el vidrio con toda calma y le dije, no te preocupes, mi felicidad no depende de que tú me dejes pasar. Y el gallo se lanza a reír y me dice, me cagaste. No, me cagaste, me dice. Y pone marcha atrás y me decía, pasa, por favor, pásame. No, pásate. Y al final pasé. Pero él estaba en la locura. ¿Me entiendes? ¿Y por qué, ¿y por qué se va a pasar si este es mi espacio? Y yo le dije, mira, mi felicidad no depende de eso. Y a mí la reacción de él me sorprendió, pero muchísimo. Realmente me dejó, más que la reacción que tuvo él conmigo, una reacción realmente notable. Así que, bueno, es tiempo de ir cerrando. Ya hay algunas 4 o 5 personas que han Oye, tenido yo que ir. tengo que hacer un disclosure, ¿ah? Ya. La verdad que a mí toda la charla me ha generado como harta conexión personal con el tema de la amabilidad, y te intenté dar un mensaje a ti directamente, ¿ya? Por situaciones que a veces ocurren en nuestro quehacer diario del trabajo, y vi que también se le fue a otros que están como panelistas, ¿ya? Y quiero decir que a veces yo lógicamente me sentí, escuchando esto y conectándose con la amabilidad, cuando uno está tratando de que todas las cosas funcionen perfecto, fundamentalmente para la entrega que hacemos de nuestro servicio hacia ustedes, a veces yo me frustro mucho y quizás soy poco amable con algunos del equipo eventualmente, ya en la reunión. Me miré a mí misma y dije, qué poco amable, ¿no? O sea, qué poco... Y miré cómo Luis Eduardo en esas reuniones, y claro, él es bastante más tranquilo, escucha, y al final como que... Pero yo... chispita, ¿ya? Entonces fue como una reflexión de aprendizaje, de conciencia, y bueno, se me fue ese mensaje para los que están aquí como lista, y por eso quería hacer la explicación, ¿ya? Está bien. Fue a ustedes. Se agradece. Sepan que a veces no soy muy amable internamente cuando hacemos reuniones de people, y claro, porque estoy buscando la perfección, es que todo, pues por eso iba a la pregunta, ¿cómo manejar la frustración con la amabilidad? ¿Ya? Siempre queriendo nosotros como people entregarles lo mejor, y a veces no todas las cosas pueden estar perfectas. Y ahí yo me frustro mucho, y creo que pierdo mucha amabilidad. Sí. Ahí, está súper bueno el punto, te agradezco la apertura en eso, me ha tocado verlo muchas veces, por supuesto, en mi carrera profesional, y te diría que lo dije un poco al principio, no hay que idealizar la amabilidad, y no es incompatible con uno tener posiciones firmes, asertivas, rigurosas, disciplinadas, en la materia que uno quiera. Los anglosajones tienen una forma muy, muy buena de hacer esto en realidad. Y es que siempre que cuando tú estás trabajando con ellos, a mí me tocó por razones profesionales trabajar muchos años con los ingleses, ellos parten y te dicen, mira, nada personal. Entonces te sacan al lado la parte personal y te dicen, pero esto que estás haciendo está pésimo. Está pésimo por esto, por esto, por esto, por esto. Esto la próxima semana tiene que estar listo. Si no está listo, prácticamente te vamos a despedir. Pero es nada personal. Entonces, ellos ayudan en eso que nosotros no hacemos, a los latinos, porque nosotros hacemos todo en la misma juguera, ¿cierto? Entonces, ayuda cuando uno está trabajando a poder hacerlo así. Y ya que estamos abriendo los corazones, les voy a confesar que una persona que trabajó conmigo durante 13 años, y ahora nos está ayudando en algunas cosas en People, cuando me vio que yo iba a hacer esta conversación de amabilidad, me dijo, oye, tengo una duda, ¿tú, amabilidad? ¿Pero por qué? Le dije. Y ella me explicaba por qué, claro, y yo en mis puestos ejecutivos, sin dejar de ser amable, siempre fui súper asertivo, fui súper riguroso, y cuando las cosas estaban buenas, y cuando estaban malas, y aprendí mucho de los ingleses, esas cosas así como, oye, nada personal, pero esto está bueno y esto no está bueno, punto, no hay nada que hacer con eso, no hay nada contra ti, ¿me entiendes? Entonces, ese tip es importante
tenerlo como, no para andar diciéndolo a cada rato, pero sí en la cultura de ciertos equipos saber que uno le da duro al contenido y le da duro al problema, ¿cierto? Y en realidad a veces pasa a llevar a la persona, pero en realidad la intención no está ahí, sino que es darle duro al problema y a la solución, más que a la persona que lo está ejecutando o tratando de hacer su mejor esfuerzo. Así que efectivamente pasa mucho, pasa mucho. También es ser amable el ayudar a otros a mejorar, exactamente, y Andrea nos ayuda con esa reflexión. Bueno, oye, 12:20, esto está programado hasta las 12:30, pero me encanta cuando podemos terminar las cosas a la hora, todos tenemos agenda y cosas que atender. Quiero agradecer de verdad, súper de corazón, a todas las personas que asistieron, porque todavía tenemos 35 personas en línea, habíamos 42, solo 5 si tuvieron que ir, y eso me deja como contento en realidad, porque quiero interpretar que hay una sintonía con el tema y que hemos logrado visualizar por lo menos o abrir una ventana, ¿cierto?, hacia dónde podemos poner en práctica esto y el impacto que puede tener en el micro, super micro, y los temas muy grandes y más macro también. Así es que quiero agradecer mucho la presencia, participación, las preguntas, los comentarios de todos los que están escribiendo y siguen escribiendo en el chat. Ahí Marcelo también está poniendo algo. El desafío es que sea un frontline de la amabilidad en todo ámbito, exactamente. Y hay que tener cuidado de no desprestigiarla. Mira la locura que te voy a decir. Cuando apliquemos la amabilidad, mira lo que te voy a decir. Cuando apliquemos la amabilidad, hagámosla con rigor. Parece loco, ¿cierto? Pero hagámoslo, porque si no la vamos a desprestigiar. Que este es el típico hippie, bueno, que yo... Siempre uno puede decir, no, es que yo soy psicólogo, así que tengo permiso de decir cualquier brutalidad. Pero no, hagamos que tenga su espacio, que tenga su espacio en la justa medida. Así que, de nada, a todos los que están dando las gracias ahí, a Andrea, a Ana Claudia, a todos los que han escrito, les mando un abrazo gigante a cada uno, que siga siendo un buen inicio de año a pesar de todo. Y recordemos que frente a la adversidad externa, pandémica, guerrera o lo que sea, la primera fuente de cambio, inspiración y esperanza está en nosotros mismos, antes que nada. Así que a mirarse a nosotros mismos, a la propia amabilidad y a recibir amabilidad de otros para poder entregar. Les mando un abrazo súper grande. También quiero darle las gracias a todos. Creo que mantener aquí a 34, 36 personas ha sido un exitazo, Luis Eduardo. Para mí, cuando planificaron esta charla entre Luis Eduardo y Tomás, me pareció curioso el tema de la amabilidad, pero la verdad que lo valoro cualquier cantidad. Y agradezco la presencia de cada uno de ustedes, porque para nosotros siempre estamos en esto, en querer abrir este conversatorio entre todos. Y bueno, hoy día en la tarde estoy lejos de lograr 36 participantes en nuestros Power Sunset, ya conversaciones conmigo. Me ganaste por lejos, es que ponemos una idea como competitiva, pero no importa el número, pero encantada que pudieran estar en la tarde en un conversatorio abierto, que yo creo que tenemos temas súper interesantes para compartir, reflexionar y dialogar. A las 6 de la tarde y ayúdennos, pues muevan la ola de que estuvieron en este conversatorio súper bueno, porque lo que más nos interesa es construir comunidad y reflexión, y ustedes son embajadores de eso. Así que espero verlos en la tarde. Un abrazo y muchas gracias. Y gracias a ti, Luis Eduardo, buenísima charla o conversación o inspiración. Oye, gracias Janet, y quiero dejar abierta la puerta, ventana y todo para cualquiera de ustedes, de los 40 y tantos que quieran abordar este tema con mayor profundidad en una conversación adicional, y mejor aún, si están viviendo situaciones específicas, personales o profesionales, que tienen una duda o necesitan intercambiar ideas de cómo abordarlas, estoy encantado de hacerlo. Me encantaría, de hecho. Así que tómenme en serio esa palabra. ¿Ya? Cariños a todos. Gracias, Luis. Chao. Chao, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Chao, Patricia. Chao, gracias.